A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo suena de verdad el español? No me refiero a cómo se escribe, sino a cómo lo producimos, cómo lo oímos. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante a la ciencia que se esconde detrás de los sonidos de nuestra lengua, algo que, ya te digo, va mucho más allá de las letras que vemos en una página. Pues resulta que todo esto empieza con un pequeño rompecabezas, una especie de desconexión que seguro que hemos notado 1000 veces entre cómo se escriben las palabras y cómo suenan en realidad. Y aquí está la clave de todo. Como ya nos decía el gran lingüista Larcos Llorach, es que la escritura es como una foto fija de algo que está vivo y en constante cambio, como es un idioma. Intenta capturar el habla, sí, pero es un intento imperfecto. Claro, y esto nos lleva a la pregunta del millón, esa que nos hemos hecho todos, sobre todo si hemos tenido que aprender español. ¿Por qué vaca y vaca suenan exactamente igual? Esta pregunta va a ser nuestra brújula para resolver el misterio de hoy. Para encontrar la respuesta, no nos vale con quedarnos en la superficie, mirando las letras. Necesitamos ir más allá. Necesitamos una herramienta especial, como unos rayos X para el lenguaje. Y esa ciencia, esa herramienta, es la fonética. A ver, para que nos entendamos, a la fonética le da completamente igual la ortografía. Lo que le importa es la física, la ingeniería pura y dura del habla. Estudia qué movimientos hacemos con nuestro cuerpo para producir cada sonido. Analiza el sonido en su estado más puro. Pensemos que todo nuestro aparato fonador es como un motor, una máquina de hacer sonidos. ¿Y cuál es el combustible? Pues el aire que expulsamos desde los pulmones. Sin ese flujo de aire, simplemente no hay voz, no hay sonido, es el arranque. Vale, ya tenemos el aire en marcha. Ahora sube y pasa por un punto que es clave, las cuerdas vocales. Pensemos en ellas como las cuerdas de una guitarra. Al vibrar, ¡zas!, convierten ese simple soplo de aire en una onda sonora. Esta es la materia prima de nuestra voz. Y ahora viene la parte del artesano, del escultor. Ya tenemos esa vibración, ese sonido base, y ahora toca darle forma. ¿Con qué herramientas? Pues con la lengua, los labios, los dientes, el paladar. Por ejemplo, para hacer una T, ¿qué hacemos? Colocamos la lengua justo detrás de los dientes. Todos estos articuladores son las herramientas que moldean el sonido y crean las palabras que conocemos. Venga, pues vamos a empezar a clasificar. Los sonidos del habla se dividen a grandes rasgos en dos equipos, dos grandes familias. Y el primer equipo, el corazón de cada sílaba, son las vocales. Si hay una palabra que define a una vocal, es libertad. El aire sale limpio, sin que nada lo frene, sin obstáculos. Lo único que cambia de una vocal a otra es la forma que ponemos en la boca, la postura. Las 5 vocales del español son una maravilla, son súper claras y estables, tanto que se pueden dibujar en un mapa, el famoso triángulo vocálico. Y este mapa es muy simple, solo nos dice dónde está la lengua. Vamos a hacer el recorrido, ¿vale? Empecemos. I, E, A, O, U. ¿Se nota? ¿Se nota cómo la lengua viaja de adelante hacia atrás y de arriba a abajo? Es pura geometría bucal. Bien, ya tenemos dominadas las vocales. Ahora vamos con el otro equipo, la segunda gran familia. Y si las vocales eran libertad y aire libre, las consonantes son todo lo contrario, son pura obstrucción. Exacto, para hacer una consonante lo que hacemos es ponerle un obstáculo al aire. O lo frenamos, o lo bloqueamos del todo, o lo hacemos pasar por un sitio muy estrecho. Y es precisamente el tipo de obstáculo lo que define cada sonido consonántico. Vamos con la primera forma de poner un obstáculo, la más radical, la más drástica de todas, un bloqueo total. En fonética a esto se le llama un sonido oclusivo. Cerramos la puerta al aire por completo, aunque sea solo un instante. El mecanismo es súper fácil de imaginar. El aire llega, se choca contra la barrera que hemos creado, la presión aumenta por detrás y ¡pum!, se libera de golpe. Pensemos en sonidos como P, T, K. ¿A que se nota esa pequeña explosión al principio? Es la liberación de esa presión. Vale, esa era la opción, digamos, a lo bestia. La segunda técnica es mucho más sutil. En lugar de cerrar la puerta del todo, la dejamos solo un poquito abierta, creando un canal súper estrecho. Y obligamos al aire a pasar por ahí. ¿Y qué pasa cuando el aire pasa por un sitio tan estrecho? Pues que roza. Hay fricción y se produce un ruidillo, como un silbido o un siseo. El ejemplo más claro que tenemos es la S. Notemos cómo el aire sale sin parar, pero rozando. ¿Se nota la tensión, verdad? Muy bien. Hasta aquí la parte física, la ingeniería, la fonética. Pero, ojo, que ahora viene el giro de guión. Porque resulta que nuestro cerebro, que es muy listo y también un poco vago, no se queda con todos estos detalles físicos. Lo que hace es simplificar. Y para entender cómo lo simplifica, necesitamos a la prima hermana de la fonética,
la fonología. Esta es la diferencia clave y hay que tenerla muy clara. La fonética es lo que la boca hace, el sonido físico. La fonología es lo que el cerebro entiende, el concepto abstracto. Es la diferencia entre el hardware, nuestra boca, nuestros pulmones, y el software, el sistema operativo mental que tenemos para nuestro idioma. Y con esto, ¡tachán! Volvemos a la pregunta del principio. Miremos la tabla. En la primera columna, las letras que escribimos. Tenemos dos, la B y la V. En la segunda, los sonidos físicos reales, vemos que producimos dos sonidos un poquito distintos. Pero, y aquí está la magia, en la tercera columna nuestro cerebro dice, mira, esa pequeña diferencia me da igual, y lo mete todo en el mismo cajón mental, el fonema B. Y para que quede todavía más claro, vamos a ver justo el caso contrario. Segunda fila. Para el sonido K, como en casa, kilo o queso, escribimos hasta 3 cosas distintas. Pero físicamente, si lo grabáramos, solo hay un sonido, el oclusivo K. Y claro, para el cerebro solo hay una idea, un solo cajón, el fonema K. Así que, en resumen, este es el gran descubrimiento. El lenguaje funciona en 3 capas, 3 niveles distintos. Están las letras, que son un acuerdo, una convención para escribir. Luego están los sonidos, que es lo que pasa de verdad en el aire, algo físico y medible. Y por último están las ideas, los fonemas, que son las categorías que nuestro cerebro crea para poner orden. Por eso B y B sonan igual, porque para el software de nuestro cerebro son la misma cosa, están en la misma carpeta. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la lingüística. Acabamos de ver que nuestro cerebro coge la realidad física del sonido y la simplifica para que sea manejable. Toma atajos. Y esto no lo hace solo con el lenguaje, lo hace con todo. Así que la gran pregunta es, ¿qué otros atajos mentales estamos usando cada día sin darnos ni cuenta que están moldeando la forma en que vemos y entendemos el mundo?